Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Vamos a empezar un live de actualización nuevamente de manera intempestiva que puede quedar grabado. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por ir conectándose el día de hoy. Vamos a hacer una actualización de mercado porque han pasado obviamente noticias importantes, noticias relevantes. Lo más resaltante el día de hoy ha sido la noticia sobre la salida o la aprobación de 11 ETFs spot de Bitcoin. Es un hito en la adopción de la criptomoneda, sobre todo porque de una u otra manera se estructura un ETF para personas, instituciones, asesores de inversión para que puedan tener exposición de manera regulada a las criptomonedas. Muy buenas noches a todos por conectarse, gracias por conectarse a esta hora. Este live salió de manera intempestiva, pero básicamente porque de una u otra manera quería comentarles algunos puntos importantes y relevantes a comentar debido a que toda la luz se la ha llevado el día de hoy o lo que va de la noche el ETF de Bitcoin. Entonces hay que tener en cuenta que el mercado, a pesar de que es una gran noticia lo de Bitcoin, para aquellos que aman Bitcoin, el mercado va mucho más allá de esto. Y también hay que tener en cuenta que no hay que entusiasmarse de más con esta noticia de Bitcoin. Acuérdense que el mercado asume ya, o mejor dicho, ya asumió mucha parte de la subida en estas criptomonedas o por esta noticia del potencial ETF. Así que atentos con eso. Muy buenas noches, Max, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una máquina. Y bueno, básicamente la noticia, como les comentaba, es la del día de hoy del ETF de Bitcoin, pero vamos a empezar con el desempeño del mercado el día de hoy. El día de hoy la bolsa norteamericana nuevamente sube, prácticamente ya terminó de recuperar todo lo perdido en la primera semana del año. Dow Jones terminó 0.45, el Nasdaq 0.75, el Standard & Poor's 0.57%, Nasdaq teniendo su cuarto día consecutivo de subidas, el Standard & Poor's teniendo también ya su tercer día consecutivo de subidas, prácticamente ya eliminando toda la caída que tuvo la semana pasada. Recuerden que la semana pasada la bolsa cayó luego de 9 semanas consecutivas al alza. La semana pasada cayó y el día de hoy nuevamente vuelve a subir. Ahora, la pregunta es ¿por qué está subiendo? ¿Qué ha pasado en el mercado? Bueno, antes de entrar a eso vamos a comentar algunas acciones que me gustan. Microsoft subió el día de hoy 1.87%. Meta, tremendo lo de Meta. 3.65%, en su momento estuvo 4% al alza. Súper interesante lo que está haciendo Meta en este momento. Amazon 1.57%, y acá me detengo un poco. Amazon la semana pasada recibió 2 aumentos de precios objetivos a $220. Importante lo que está sucediendo en este momento con Amazon. Amazon, recuerden que en el momento de la pandemia sufrió bastante. Luego de eso, en 2022 al 2023 se implementó una serie de recorte de gastos que fue muy fuerte. Despidió a muchas personas y aumentó el precio de la membresía de Amazon Prime. Dicho esto, esas reducciones de costos y esos aumentos en ciertos planes han hecho que Amazon comience a marginar cada vez más y por ende ganar más dinero. Hola Agustín, ¿cómo estás? Muy buena noche, gracias a todos por conectarse. Entonces, debido a esto, las expectativas que se tienen con Amazon son importantes para este año. $220 es el precio objetivo que tienen para la acción. Hay un potencial ahí de 50% con respecto al precio del día de hoy. Igual siempre hay que tomarse con pinzas lo que dicen los analistas de mercado. Obviamente un 50% puede ser muy interesante, pero me parece también que es un poco sobredimensionado lo que puede pasar este año con Amazon. No creo que llegue a ese nivel de 220. Obviamente sería interesante que llegase a 220, pero
seamos realistas, es muy difícil que llegue a un 50% de rentabilidad este año, sobre todo teniendo en consideración que la primera parte del año en teoría debería ser más o menos, no volátil, pero sí menos dinámica que lo que debería ser la última recta del año, donde en teoría va a comenzar la reducción de las tasas de interés por parte de la Fed. Así que siempre igual con precaución, pero una vez más, hola Daniela, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por tu tiempo e información que compartes, gracias a ti por conectarte también a esta hora. En realidad salió intempestivamente, ya tenemos muy buena cantidad de conectados. Empezamos el día de hoy en la mañana a las 7:30 haciendo un live, así que todo bien. Por otro lado, interesante lo de Nvidia, 10% en lo que va del año. Y esto es interesante porque muchos de ustedes que... mi cepandita de Mateo, no escuché bien cuánto sería tu estimado para Amazon. A ver, mi estimado particular creo que debería llegar a los $180. El consenso de analistas la pone en 220. Me parece a mí en lo particular que es un monto, los 220, algo exacerbado. Me parece que los 180 es un precio más acorde a lo que Amazon debería valer en un determinado momento, que es básicamente fin de año. ¿Ya? Por otro lado, Nvidia, 10% en lo que va del año. Aquellas personas que ya me vienen conociendo hace casi un año atrás se han dado cuenta que yo normalmente comparto las acciones que yo compro, en lo particular en bolsa americana, y el año pasado yo les decía el 6 de enero que había tomado posiciones Nvidia, $170, el día de hoy está en 545, más de 200% al alza. En su momento siempre se decía que estaba muy alta, que estaba sobrevalorada. Exactamente, es una empresa que es cara, es una empresa que cotiza 400 veces sus beneficios. Es cara, sí, no es para un perfil moderado, no es para un perfil conservador, es para un perfil más agresivo. Pero en base al análisis me parece que una empresa que en ese momento domina el mercado de chips y sobre todo la inteligencia artificial, que todavía está insípido, que se asume que en los próximos 10 años va a tener una capitalización bursátil, o mejor dicho, le va a inyectar a la economía norteamericana $1 trillón anuales, me parece que tiene mucho por subir, y es por eso que el año pasado también en teoría, a inicios de año 2023 tomaba una posición en Nvidia, siempre la he visto de manera interesante, tiene un precio objetivo en 700, creo yo que va a llegar tranquilamente a los 600 en el corto plazo, pero como siempre nuevamente tengan en cuenta que este tipo de acciones es para un perfil agresivo. Esto no es ninguna recomendación de inversión, simplemente doy mi punto particular de vista con respecto a esta acción que me encanta, que me gusta, que el año pasado me ha generado uno de los mejores rendimientos en bolsa. Tener en cuenta el perfil de cada persona. Bit Beyond fue la peor que me fue a bancarrota, así que hay que tener en cuenta que hay que saber ponderar un portafolio. Esta empresa, por ejemplo, cuando tomo algunas posiciones muy agresivas, solamente le doy el peso del 1% de mi portafolio. Por A o B motivo, sale mal esa jugada, simplemente pierdo el 1%. En cambio, hay que estructurar siempre bien un portafolio de inversión, sobre todo teniendo un peso entre acciones ofensivas y defensivas como las utilities, retail, entre otras, mientras que las ofensivas son las empresas de crecimiento como las grandes de tecnología. Así que en general, interesante lo de Nvidia, 10% en lo que va del año, ya estamos 10 de enero y simplemente en casi una semana de cotizaciones ha subido 10%. Me parece en lo particular que esto simplemente es el comienzo de lo que podría tener Nvidia todavía, si es que los datos económicos en Estados Unidos siguen saliendo súper sanos, sólidos, como hasta el momento se han mostrado. Acuérdense que el año pasado se esperaba una recesión en la economía norteamericana. Todo el mundo decía recesión, 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 y a mí en lo particular no me parecía que iba a haber una recesión. ¿Por qué? Porque yo no he visto recesión con un mercado laboral sólido, independientemente de que la inflación estaba muy alta, pero había un mercado laboral sólido, un consumo manteniéndose constante en el tiempo, un mercado inmobiliario también sano en ese minuto. No me parecía que habían ciertas variables que llevasen a una recesión en la economía, teniendo en consideración que debían haber 2 trimestres consecutivos. Entonces, lo decía a finales del 2022, que no me parecía que iba a haber recesión en el 2023.
Ahora tampoco creo yo particularmente que va a haber una recesión. El mercado espera que hubiera un soft landing o una caída suave de la economía. En lo particular, pienso que probablemente pueda que ni siquiera haya soft landing, o sea, ni siquiera creo que va a haber una caída suave en la economía, sobre todo porque la economía norteamericana ha comenzado a mostrarse cada vez más resiliente, el mercado laboral sigue sólido, lo decía Powell, la lucha contra la inflación se mantiene, pero de una u otra manera nos ha sorprendido que se haya bajado la inflación con una tasa de desempleo tan baja. Son buenas noticias, esas son buenas noticias, fue prácticamente el catalizador de la última reunión de política monetaria el 13 de diciembre. Así que en general me parece que este año va a ser un año de no recesión, probablemente tampoco haya soft landing, pero sí puede haber algunos vaivenes en la primera parte del año, lo decía ya la última semana del año pasado, donde hacía un live de término de año, que el primer semestre del año va a ser un primer semestre medio turbulento, pero después se debería estabilizar para tener rendimientos importantes, teniendo en consideración que en un año electoral en Estados Unidos es el de mejores rendimientos históricamente en promedio. Así que vamos a ver cómo nos va este año, pero obviamente acuérdense que los números cambian y la economía es muy dinámica, o sea, todo esto puede cambiar de un momento a otro y para eso sirve este perfil, para poder actualizarlos con noticias de último momento. Hablamos sobre Amazon. Gracias Manuel, más capa los influencers. Gracias a ti, no trato de hacer en realidad lo más posible, pero es importante que les guste el contenido que hago y sobre todo que les sume para que puedan invertir y cuando lo hagan inviertan siempre de manera informada. Esa es la idea de esta cuenta. Bueno, lo que tenemos mañana el dato de IPC y por lo sucedido con el ETF de Bitcoin. Bien, perfecto. Justamente, Agustín, gracias por darme ese pase porque lo decía al inicio y esta es una de las razones por las cuales hago este live. Todos están hablando del ETF de Bitcoin. La mirada se ha ido para ese lado. No distorsionemos la mirada de los datos económicos que vienen, que son más relevantes, mucho más relevantes que lo que está pasando con las criptomonedas. Mañana hay un dato de IPC en Estados Unidos, un dato importante económico en Estados Unidos. Recuerden que las altas tasas de interés se dieron porque la inflación estaba muy alta y esta de una u otra manera ha venido cediendo, pero todavía se encuentra alta, todavía está lejos del rango meta de la Fed, así que es todavía muy prematuro para emocionarse con otros instrumentos más dinámicos, teniendo en consideración que vienen datos económicos más relevantes y más importantes que si uno no tiene en su portafolio criptomonedas y tiene más acciones, definitivamente no les debe importar nada que lo que pase con el ETF de Bitcoin, sino con lo que suceda mañana. Por eso mismo era la razón de este live, para que ustedes tengan en consideración que mañana hay un dato importante, 10:30 de la mañana para todos los que estamos en Chile, 8:30 de Perú, 7:30 de México, veo que hay gente conectada de México. Vamos a tener el dato de IPC de Estados Unidos, vamos a tener el dato subyacente, vamos a tener la inflación total y es clave, se espera que el IPC subyacente no se mueva, que de 0.3 el mes pasado se mantenga 0.3. Se espera que el IPC total pase de 3.1 a 3.2. Por eso yo decía que no hay que emocionarnos con lo de Bitcoin, porque tanto el IPC mensual como el IPC anual se espera que aumente, o sea, se espera que la inflación aumente un poco más. ¿Y por qué digo no emocionarnos? Porque si sale así o sale un poco más alto, significa que el Banco Central de Estados Unidos tendría todavía que mantener la tasa alta. Y si mantiene la tasa alta, definitivamente vamos a ver que los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años van a seguir manteniéndose altos. Por lo mismo, el dólar se va a fortalecer, los commodities cotizados en dólares deberían caerse y las bolsas deberían caerse aún más. Así que hay que tener cuidado, hay que tocar esto con pinzas. Obviamente, tampoco es para alarmarse, porque acuérdense que este es un dato puntual. La inflación ya ha venido dando la curva, pero en esa curva a veces van a haber subidas pequeñas. A no extralimitarse con el miedo, pero sí a tener cuidado, porque obviamente esto va a impactar a muchos portafolios, sobre todo a aquellas personas que tienen más sesgo a acciones tecnológicas, porque acuérdense que las tasas altas de interés afectan directamente a empresas ligadas con
consumo, con tecnología, y básicamente esos sectores son los más afectados, semiconductores, etcétera, ¿sí? Me preguntan qué estrategia uso. Hay varias estrategias. Una de ellas, por ejemplo, es la DCA, el Dollar Cost Average, que es básicamente ir haciendo recompras de manera paulatina, pero también utilizo otro DCA que es un poco más lento, en el sentido de que a veces compro una posición que me encanta porque es el análisis fundamental, el análisis técnico, y la compro a un determinado precio. Pero si cae a cierto nivel y veo que la caída no es más de un 5%, independientemente que ese mes me toque comprar nuevamente, no lo hago. Espero una caída. Yo normalmente, cuando hago una estrategia de promedios, trato de que el precio de compra inicial contra mi nuevo precio de compra de la otra acción sea de un delta de un 10%. O sea, si compré a 100 y viene cayendo 95, 94, 93, en 90 vuelvo a comprar para hacer precio promedio. Y ahí justamente cuando sube el mercado, de una u otra manera bajé mi precio promedio y puedes tener mejores ganancias. En general, también estructuro el portafolio por acciones ofensivas y defensivas. Algunas acciones que de repente cuando el mercado sube no suben tanto, pero cuando se desploma el mercado me ayudan a tener un colchón fuerte para mi portafolio. Hay otro portafolio, también tengo como 5 portafolios. Uno de ellos también es completamente agresivo, donde si obviamente tengo, por ejemplo, el TQQQ, que es el TRIP, es el rendimiento del Nasdaq por 3, el UPRO, que es el rendimiento del Standard & Poor's por 3. Tengo acciones con alto PER, Tesla, Nvidia, entre AMD, etcétera, pero hay otras también que tengo: IBM, tengo Ford, tengo Lockheed Martin, Costco, Walmart. O sea, en general tratar siempre de seleccionar algunas acciones que puedan darme cierta defensa en el portafolio. Así que más o menos es un poco la estrategia que siempre trato de usar, cosa que cuando cae el mercado no me estreso tanto, y es más, al punto que, por ejemplo, ahora que terminé las vacaciones, prácticamente ni miraba mi portafolio, estaba súper enfocado en disfrutar las vacaciones, que esa es la idea en realidad, tener tranquilidad al momento de invertir. La última semana de vacaciones la bolsa subía, y la primera, que fue la primera semana de enero, la bolsa caía y yo ni enterado, ni me estresaba, ni nada por el estilo. Lo que sí hice, por ejemplo, fue ayer compré Tesla un poco más, compré un poco más de Nvidia, compré un poco más de Elf Beauty, etcétera. O sea, en realidad trato de analizar cuando ya estoy más metido, con la cabeza puesta en el mercado, pero las vacaciones las disfruté. ¿Por qué? Porque de una u otra manera uno puede tener un portafolio diversificado que no te genere ese estrés. La idea de las inversiones es que ustedes siempre inviertan informados y no tengan que ni estar metidos en una aplicación 24/7, ni que tengan que estresarse si cayó el mercado, ni estar muy entusiasmados cuando el mercado sube, sino que simplemente debe ser un método de inversión para un X periodo de tiempo en el cual ustedes vean sus inversiones. José Joaquín, gracias por tus comentarios, siempre muy oportunos. Muchas gracias por tus comentarios. Saludos a todos los que se van conectando el día de hoy. Saludos tengo varios amigos de México que se están conectando el día de hoy a esta hora. Bueno, son las 8, o sea, están por ustedes temprano, acá son las 11 de la noche. Muy buenas noches. No aprenden más. Miren lo que pasó con el patrón oro, donde el gobierno se quedó con el oro y el ciudadano con papelitos. Ahora les dan los BTC al gobierno a cambio de un papelito que lo representa. Sí, en realidad no me gusta Disrupt Trader, no me gusta lo que ha pasado con el ETF de Bitcoin, ¿vale? Voy a explicar básicamente por qué. Porque me parece que con el ETF se quita lo que justamente era el sello de nacimiento, o la característica de nacimiento de Bitcoin, ¿no? Que era ser algo descentralizado, no centralizado. O sea, se le quita ese mojo, como diría Austin Powers. Se le quita ese cariño, eso único que tenía Bitcoin, que lo representaba. Me parece que
es como que ya se vendió al mundo, a las finanzas. Entonces no me gusta eso, pero bueno, igual hay que tener en cuenta que a veces en el tema de inversiones no necesariamente nos tiene que gustar algún instrumento específico. A veces nosotros como inversionistas lo que queremos y buscamos es generación de valor, y si hay una oportunidad en algún instrumento, pues hay que tomarla, obviamente sabiendo antes de eso sí todos los riesgos asociados. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que el oro del mundo, en realidad, los papeles que existen en el mundo no están respaldados hoy por hoy. O sea, el dinero que uno tiene ahora no está respaldado, el oro que tiene no está respaldado. O sea, si uno quiere cobrar todo el oro rápidamente físico, no existe ese oro. Y nada, es unas cosas es una de las tantas de los tantos temas del mercado financiero, que normalmente no hay un respaldo al 100% de diferentes activos. Pero bueno, nosotros nos enfocamos justamente en algunas oportunidades de inversión como inversionistas que somos. Bueno, si la inflación sale como lo esperado, podría repercutir en el oro, ¿verdad? Correcto. ¿Por qué? Porque se espera que la inflación suba. Se espera que de 3.1 pase a 3.2, que de 0.2 la mensual pase a 0.3 la mensual. 3.1 digo la anual, ojo, de 3.1 la anual que salió el mes pasado, ahora se espera que suba a 3.2. Pero también hay que tener en cuenta cuán fuerte o cuán alta es la inflación también. Porque, ojo, si se esperaba que de 3.1 pase a 3.2 y no sale 3.2, sale 3.5, por ejemplo, es una inflación muy alta, sorpresivamente alta, y la caída va a ser fuerte. El dólar se va a fortalecer de una manera muy importante y el oro podría sí caerse, romper tranquilamente la barrera de los 2000. Ahora, puede pasar que también salga en línea, o sea, una inflación ligeramente alta, pero como el mercado ya esperaba eso y la inflación subyacente se mantiene, no ha subido, puede ser una noticia que el mercado también la interprete de manera favorable, el dólar se debilite y por ende el oro continúe con su tendencia alcista. Así que siempre hay que ver cómo salen los datos, y como siempre en la economía, la respuesta es un depende. Depende de cómo salgan los datos, si sale muy alta la inflación o sale muy baja. Ojo, lo que sí hay que tener en cuenta es que lo que suceda mañana en Estados Unidos va a repercutir en el dólar en Chile. Hoy día terminó el dólar en 916. Esto no es muy bueno, no es muy buena noticia que digamos para el Banco Central. El Banco Central de Chile hasta el momento está haciendo la pega muy bien. En realidad la está haciendo muy bien. La inflación ha comenzado a ceder, independientemente que el mes pasado había salido 0.7, ahora cae 0.5, o sea, comienza a ceder la inflación, pero también hay que entender un poco por qué cae la inflación de diciembre. También se da porque de una u otra manera el consumo, el dinamismo de la economía no ha estado andando tan bien, por eso también los precios han caído. No sé si alguno de ustedes ha ido en las vísperas de Navidad a las tiendas, al mall, y veía muchas personas, pero poca gente comprando. Es algo que a mí al menos me sorprendía. Como extranjero yo iba el 2018, 2017, 2012 a veces, cuando no vivía todavía en Chile, pero el 2018 que ya vivía, yo venía acá en fiestas navideñas y veía que la gente entraba a Costanera y salía con 5, 7 bolsas repletas. Al Parque Arauco la gente salía con 10, 15 bolsas repletas, familias enteras comprando. Pero ahora se nota la diferencia, o sea, también hay que tener en cuenta que la inflación bajó porque al parecer la actividad económica también puede que esté comenzando a ceder, el consumo no ha aumentado de una u otra manera. Esta es una de las tantas variables del IPC, entonces hay que tener cuidado con eso. Pero el Banco Central, con el aumento de tasas que tuvo hasta hace 2 años atrás, hizo bien la pega. O sea, la inflación está comenzando a ceder, está haciendo lo que quería. Las condiciones financieras se han ajustado. Se han dado cuenta que, por ejemplo, salió ahora en el DF, para poder pedir préstamos, inclusive ahora se pide 50% más de renta, inclusive para un departamento de 3.000 UFs. O sea, las condiciones financieras no solamente están ajustadas por parte del Banco Central, que tiene las tasas altas, sino también los mismos bancos comienzan a elevar los requerimientos para prestarte a ti, para prestarme a mí dinero. Y eso obviamente significa que de una u otra manera nos restringen el consumo, dejamos de comprar y la actividad económica baja, pero también baja la inflación. O sea, todo está concatenado, todo tiene una hilación, tiene sentido. Entonces,
¿Qué es lo bueno? Que la inflación está cediendo. ¿Qué es lo malo? Que probablemente la economía ya se pueda estar enfriando de más, independientemente de que el último IMASEC salió alto. ¿Y eso qué incidencia tiene? Que de una u otra manera el Banco Central está en la potestad, está en la decisión o en la disyuntiva de tener que bajar más fuerte la tasa. La inflación cediendo es buena para que el Banco Central de Chile pueda bajar la tasa probablemente 75 puntos base nuevamente o inclusive 100. Pero ¿qué pasa? El dólar está en 916. No puede el dólar estar tan alto en ese momento, al menos hasta el 31 de enero, porque si el dólar está muy alto, está en 930, por ejemplo, y el Banco Central no va a poder bajar la tasa como quisiese, no va a poder bajar la tasa de manera agresiva. ¿Por qué? Porque si está en 930 y el Banco Central baja la tasa de manera agresiva, se debilita el peso, porque obviamente cuando bajan la tasa se pone más atractivo el consumo y se desincentiva el ahorro. Entonces, como se incentiva el consumo, la teoría dice que eso significa más pesos en el mercado. Y si más pesos en el mercado, se debilita el peso y el dólar podría seguir subiendo. ¿Y por qué no debe pasar eso? Porque el Banco Central estaba, antes de que el dólar estuviera a Luca, en un proceso de nuevamente, en un proceso de comprar dólares para poder nuevamente llenar las reservas internacionales en dólares, en moneda extranjera. ¿Por qué, Manuel, esto es importante? ¿Por qué es importante que el Banco Central continúe comprando dólares para elevar sus reservas internacionales? ¿Por qué? Porque la deuda externa chilena no es en pesos chilenos, es en dólares. Entonces, el Banco Central tiene que tener dólares. Y ellos pararon de comprar, pararon de llenar esa cajita de dólares porque el dólar estaba muy alto en su momento. Si ellos seguían comprando dólares, quitaban dólares del mercado y el dólar iba a poder subir probablemente a 1.200, 1.500 pesos inclusive. Entonces pararon de comprar dólares para que abunden los dólares y bajasen el dólar, y por eso llegamos más o menos a 800 pesos por dólar. Pero ahora nuevamente está en los 917 y eso entonces es una tarea difícil. ¿Por qué? Porque cuando no puedes llenar tus reservas internacionales, o sea, te quedas sin dólares y tienes que pagar la deuda externa, existe en el mundo crediticio lo que se llama el riesgo de crédito. ¿Esto qué significa? Que puede haber un riesgo de que tú no puedas pagar tu deuda externa. Sabemos que Chile es muy ordenado para pagar la deuda externa, pero el hecho de tener pocos dólares pone al menos al inversionista o a las calificadoras de riesgo en la disyuntiva de si Chile va a poder o no pagar la deuda, independientemente de que la termine pagando. Pero el solo hecho de dudar que pueda o no pagar genera que la calificación de riesgo baje, y si baja la calificación de riesgo, aumenta el riesgo país, y si aumenta el riesgo país, aumentan los bonos, y si aumentan los bonos también de largo plazo, y si aumentan los bonos de largo plazo, las tasas hipotecarias van a seguir aumentando porque son de largo plazo, y también las de corto plazo probablemente aumenten. Entonces, por eso mismo hay que tener una especial mirada en lo que sucede en el dólar acá en Chile. Y por eso mismo también lo de mañana va a ser una noticia vital. Por eso hacíamos este live, porque me parece que, y mientras estuve analizando noticias, viendo también obviamente diferentes perfiles de personas en Instagram, veía que todos estaban hablando de Bitcoin, inclusive yo también, pero llega un momento en que ya ves que todos están exacerbados con Bitcoin, y no, Bitcoin no es todo. Hay que estar atentos con lo demás, con lo más importante, que es la inflación, porque eso definitivamente nos va a impactar en nuestro bolsillo y en nuestras inversiones. Así que hay que estar atentos con lo que vaya a suceder mañana con el dato de IPC a las 10:30 de la mañana. Por eso es importante, ¿sí? Espero que haya quedado claro esta explicación sobre el dólar y la inflación y la tasa de política monetaria, porque es vital que todos lo podamos tener en cuenta y porque es importante. Luego, si el dólar sube, por ejemplo, las bolsas normalmente caen. Si el dólar cae, las bolsas locales normalmente suben. Entonces, obviamente, si sale mañana el dato de inflación mostrando una desaceleración, el Banco Central de Estados Unidos debería bajar tasas o adelantar el proceso de bajar tasas, impulsa la bolsa norteamericana, la bolsa chilena se contagia, también comienza a subir y todos felices y contentos, ¿sí? Juanfra me dice: Manuel, en esa línea de Nasdaq, diversificar en un ETF como el Nasdaq Singular es comprar en USA pero con regulación chilena, impuestos. Sí sirve, porque no terminas pagando el 30%. Con el ETF de Singular pagas en Chile un 10% sobre la ganancia, o sea, definitivamente bueno. Ahora, este es un clásico, depende, ¿no? Depende de que tú estés viendo. Yo al menos
puede que no sea en materia tributaria tan interesante, pero yo trato siempre de comprar afuera. O sea, pago lamentablemente por regulación gringa, pago 30%, pero sí, para acá en Chile es buena esa de comprar los ETFs, como por ejemplo el de Singular, que hace que tú compres el ETF norteamericano, pero con regulación chilena, en la cual tú pagas solamente el 10%. ¿Sí? Así que eso. Dice Disruptor, dice mi teoría es que la creación de las CBDC y eliminación del efectivo BTG surge como el dinero negro en el futuro, y esta es la forma de eliminarlo, ya que al comprar el ETF ya es rastreable y controlable. Sí, completamente, aunque no creo que sea el dinero negro del futuro. Yo creo que es el dinero negro de ahora. O sea, y más, no sé si ustedes vieron el post que yo puse antes del último reel, el penúltimo reel antes del día de hoy, sobre qué decía BlackRock sobre Bitcoin, y si no lo han visto, después pásense después del live y van a ver lo que decía BlackRock, que es ahora el más conocido de los ETFs de Bitcoin, que va a salir mañana. Qué decía de Bitcoin el 2018. Hablaba de que era un lavado de activos, prácticamente que valía nada y todo lo demás. Y bueno, y ahora son los principales sponsors de sacar Bitcoin, ¿no? Así que sí, pasa por ahí. Oye, buena convocatoria a esta hora. ¿De dónde me ven? Son las 11:30. Qué bueno que se hayan podido conectar todos, porque mañana es un dato súper importante y era clave juntarnos el día de hoy. Saludos a todos. Voy a ver si hay algo más preguntas. Saludos. Manu, excelente aplicación. Gracias, Joana. Joa es una excelente influencer también de finanzas personales. Yo particularmente recomiendo a seguirla, porque es una seca, tremenda persona. Cómo cuidar también tu economía, cómo no dispararte de las deudas. Sugiero que la puedan seguir, es tremendo, tienen un contenido muy pero muy bueno, y espero pronto hacer un live con Joana, porque definitivamente es buenísimo invertir. Quienes tenemos las finanzas controladas, sanas, etcétera, bien, pero hay personas que todavía no controlan del todo sus finanzas, y creo que podemos hacer un live con Joana si es que le parece bien. Haré live mañana temprano, no, porque el live es lunes, miércoles y viernes, los Desayunando con Manu, que salió de la nada. Aunque también estoy pensando, y ahí voy a poner de repente unas historias para ponerlo en votación, ¿qué les parece de repente hacer un live ya centralizado el domingo? Pero bueno, quiero ver justamente qué es lo que se nos acomoda más a todos. A mí en realidad me acomoda cualquier hora, a veces hago live como ahora, así de la nada, pero los live normalmente hoy por hoy de mañana, de las 7:30 de la mañana, son los lunes, los miércoles y los viernes. La próxima semana, por ejemplo, voy a tener un live con Patrimor, con Sergio Tricio, así que va a estar súper potente también. Y estoy coordinando un live también con Raúl de Baja Tus Impuestos, para hablar sobre impuestos también. Ahí yo les voy a comentar, pero se vienen cosas muy interesantes para que puedan justamente también saber cómo diversificar, cómo crear una cartera, cómo diversificar, cómo pagar impuestos. En realidad tratar de mostrarles a ustedes un portafolio amplio de ideas para que puedan manejar mejor sus inversiones, ¿sí? Aníbal me dice, ¿dónde puedo ver en vivo la publicación del IPC de Estados Unidos? En forexfactory.com. Forex, F-O-R-X, Factory como fábrica en Estados Unidos, F-A-C-T-O-R-Y.com, o también en investing.com. Puedes ver ahí el dato del IPC a las 10:30 en punto, ¿sí? Y también si tienes BTR, canal Bloomberg. No sé, acá no me acuerdo el canal, pero es en Bloomberg, ¿sí? ¿Desde cuándo empieza a operar la doble tributación? Es una muy buena pregunta. Yo particularmente no la sé. Voy a preguntar. Quiero también hacer otro live con una persona que sabe de esto. Así que voy a tener noticias también sobre eso. Pero sí, me interesa también saber desde cuándo opera la doble tributación, ¿sí? Les quiero contestar con datos puntuales. Bien. Desde Curicó. Buena. Bien. Buena, desde el sur. Entiendo que la doble tributación operaba desde el 1 de enero. Buen dato, no lo sé nuevamente. Voy a ver si es así. Igual, si por ahora me pasan ese dato, lo voy a poner en historias para que todos puedan también saber, ¿no? Pero sí, si es el 1 de enero, bien. Por ser IPC me piden que haga un live. ¿Les parece que haga un live sobre el IPC cuando salga el dato? Al tiempo o en la noche. Eso estaría bueno.
¿Cómo es el canal de BTR? Es Bloomberg, es B-L-O-O, así miren, lo buscan como Bloomberg. Acá está, ahí se las puse. ¿Sí? Bloomberg, es el canal de Bloomberg. Ustedes pagan obviamente por BTR, en BTR, Bloomberg se paga, ¿sí? Yo pagué, pero no es nada, es creo que 100 pesos, 700 pesos, ni me acuerdo. No es poco, pero vale la pena, definitivamente. Tiene datos puntuales, los breaking news también lo pueden saber, si están en casa los pueden tener, así que nada, así que eso. En la noche me dice Liz que le gustaría el live del IPC. Eso estaría bueno, hacer el live. O sea, definitivamente mañana creo que va a ser importante. Así que si veo que hay mucho movimiento, voy a hacer el live ya sobre el IPC de Estados Unidos, porque es vital, para que vean también cuál podría ser la incidencia en el dólar a futuro, que es clave. Pero es esencial que sepamos que mañana hay IPC. Ya, nuevamente para los que recién se vienen conectando, muchas gracias por conectarse. Pero es vital que ustedes sepan que mañana hay dato de IPC en Estados Unidos, porque mucha gente está muy enfocada con lo que sale la noticia de Bitcoin, que el ETF, que los 11 ETFs, que mañana sale a cotizar, ojo. No sé si todos, pero la gran mayoría, o sea, todos, perdón, ya podrían mañana salir a cotizar. Todos los ETFs hoy día, mañana, perdón, jueves, podrían ya salir a cotizar. Pero no necesariamente todos lo van a hacer. Eso ya depende de cada estructurador de ETF, de Fidelity, de Grayscale, de BlackRock, de ARK, etc. Lo cierto es que va a haber bastante competencia justamente con los ETFs, porque al final de cuentas los ETFs de Bitcoin prácticamente van a ser o son similares, ¿sí? Prácticamente son similares, pero el tema es los costos. Hace poco, en un post que acabo de poner en Instagram, el último, justamente de los 11 ETFs, un seguidor me comentaba sobre que invertía en el ETF de Bitcoin de BTG Pactual y me comentaba que el costo era de 1.16%. Bien, parece bajo, pero ojo, a mí particularmente no me gusta esa comisión, es muy alta. Fíjense que el ETF de BlackRock, el IB_IT, va a tener un costo de 0.25%. O sea, casi un poco más de 4 veces más barato que ese ETF. Y estamos hablando de BlackRock, o sea, no estamos hablando de cualquier empresa. O sea, si bien BTG es una grande acá en Chile y en Sudamérica sobre todo, BlackRock es la más grande del mundo, es el fondo de inversión más grande del mundo por cantidad de activos administrados y va a cobrar solamente un 0.25%, o sea, es mucho más barato, ¿ya? Así que para que lo tengan en cuenta. Les voy a contar un poco la historia. Miren, Grayscale, el ETF se va a llamar GBTC, va a costar 1.50, caro, el más caro. Hashtag, que el ticket va a ser DeFi, tiene una comisión de 0.9%. Valkyria, que es B_RRR, va a costar 0.49, ahí ya va casi la mitad. Y Invesco, que va a tener el ETF con el nombre BTCO, va a costar 0.39. Wisdom Tree, que el ticket va a ser B_TCW, va a estar 0.3%. Franklin va a estar 0.29. BlackRock, el ticket es IBIT, con B larga, IBIT, 0.25. Fidelity, 0.25. Vanek, 0.25. ARK 21, que es de Katie Wood, 0.21. Y Bitwise va a estar 0.20. O sea, en general, comparando con un BTG que está a 1.16, obviamente los demás están más baratos y también son fondos muy grandes. Estamos hablando de BlackRock, como solamente por poner BlackRock. No tengo ningún tema con BlackRock ni nada por el estilo. Pero solamente haciendo ese comparativo, BlackRock es el administrador más grande del mundo en activos, 0.25, o sea, mucho más barato, ¿sí? Bien. Dejan uso recordatorio en una historia en caso de hacer el live. Ya, perfecto. Voy a poner la historia del live que voy a hacer sobre entonces el IPC, ¿sí? Cómo será el dato, la influencia en el dólar y todo lo demás en las acciones y eso.
Genial, Manu, que explique lo importante de los costos administrativos. Sí, es clave los costos administrativos. ¿Sí? Es súper importante que ustedes sepan cuánto les cuesta. Porque si no, al final van a ganar un 5% y les cobran un 4 o un 1. Entonces, obviamente merma la ganancia, ¿sí? Es como por ejemplo en las plataformas trading. En las plataformas trading tener una operación de muy largo plazo a veces no es tan atractivo como ciertos instrumentos. Hay otros instrumentos que sí también en la plataforma de trading pueden ser utilizados a largo plazo, pero otros que no. O sea, siempre hay que ver los costos asociados en cada instrumento y eso es labor de cada uno de ustedes al momento de operar, y eso es lo que siempre sugiero: investigar, analizar, ver cuáles son las condiciones antes de poner nuestro dinero a hacer un clic, no simplemente porque nos parece interesante. Por ejemplo, el ETF SPY es uno de los ETFs más antiguos del Standard & Poor's, pero por ejemplo el BOO tiene un costo casi 5 veces o 7 veces más barato que el SPY. Y es lo mismo, o sea, siguen al índice Standard & Poor's. Entonces es importante tener justamente la parrilla de costos también al momento de invertir, sobre todo para aquellas personas que hacen inversiones de corto plazo. De largo plazo no es tan relevante, sí, obviamente merma, pero para mí no es tan relevante los costos en el largo plazo. Pero sí, para alguien que quiera hacer una pasada corta, estamos hablando 6 meses, un año, puede que sí haga diferencia, ¿sí? Pero en algunas acciones, por ejemplo, por lo general en las acciones que yo compro de largo plazo las compro para 15 a 25 años. Entonces, en general, para mí eso no me come tanto, porque, por ejemplo, pago 0.4% anual en una corredora en Perú por Apple desde el año 2010. Y ya va casi un 2000%, entonces en general no me mueve tanto la brújula. Pero si uno invierte en un corto plazo, un año, 6 meses, etcétera, puede que sí la rentabilidad, si sobre todo el mercado no subió y se mantuvo lateral, te genere pérdidas. Es más, hay algunos casos de fondos mutuos que te cobran el 4% y como prácticamente no se movieron, en 5 años una persona perdió un 20%. Es una cosa tremenda. El Franco Martini sacó justamente un post que explica esto de los fondos mutuos y cómo a veces no son tan atractivos como parece. Así que está buenísimo ese post, pasen a ver su perfil eso, porque a mí me movió el cerebro y es tremendo y es tan cierto eso. Y otra cosa, los fondos de inversión por lo general nunca le ganan a los índices de referencia. A veces es mejor no invertir tu fondo en un fondo de inversión y ponerle un ETF. Es mucho mejor, te brinda más rentabilidad y los costos son mucho menores. El tema con los costos, con los fondos de inversión es que por lo general no se preocupan más por ganar plata a ellos mismos que por generar rentabilidad a sus clientes, y obviamente por los costos no sale a cuenta. Para mover algunos datos por ahí. Bueno, como les comentaba entonces, la bolsa estuvo positiva. En este momento los futuros están positivos. El Dow Jones 0,08 positivo, el Standard & Poor's 0,13 positivo, el Nasdaq 0,25 positivo. Esto no vale nada porque mañana acuérdense que con el dato de IPC todo esto puede cambiar. También podría haber estado en este momento 0,50, 1% abajo y tampoco significaba nada. ¿Por qué? Porque esto se llama especulación antes de un dato puntual como el IPC. Entonces siempre hay mucha especulación, los mercados se van moviendo. Lo cierto, sí, lo interesante es que, por ejemplo, el día de hoy, en este minuto, la bolsa japonesa, el Nikkei, está en máximos de 35 años. Una cosa tremenda, ¿sí? La bolsa japonesa. En este minuto tenemos una probabilidad de un 64% de que en marzo baje la tasa de Estados Unidos. Por eso mismo la presión para el dólar en términos generales debería ser más bajista que alcista, solamente que en este corto plazo hay diferentes volatilidades como el dato de mañana que podrían generar un alza de corto plazo para el dólar. El euro dólar está en 1.10, prácticamente ahí en zona alta. Esto es por la debilidad del dólar en términos generales. Dólar peso, como les comentaba al inicio del live, 916. En Perú 370, cayendo el dólar en Perú, eso sí. En Chile subiendo. En Uruguay se mantiene en 39,35. En México también viene cayendo el superpeso, le llaman al peso mexicano. Y bueno, como comentaba, entrando ya un poco a Bitcoin nuevamente, ¿cuándo estarán los ETFs disponibles? Mañana, ¿sí? Mañana. Pero hay que tener en cuenta que es un proceso de 2 pasos.
El primer paso es cuando la SEC autoriza, el regulador autoriza a las bolsas de Estados Unidos que pueden permitir cotizar estos ETFs. Llámese el NYSE, que es la bolsa de Nueva York, y el Nasdaq. Después, la SEC aprobó los folletos presentados por cada emisor, el tema de costos, mantenimiento y todo lo demás. Y una vez hechas estas aprobaciones, los ETFs o las empresas que van a ofrecer estos ETFs ya pueden sacarlos a la luz. O sea, mañana mismo ya podrían salir los 11 ETFs, pero depende de cada empresa. Si ellos deciden hacerlo, los 11 mañana salen a tiempo real, ¿sí? Tengan en cuenta esto porque es muy raro que no salgan los 11 ETFs, porque nadie se quiere quedar, nadie quiere que tu plata y mi plata vaya al fondo A y no al B. Entonces, en general, probablemente mañana veamos que los 11 fondos de ETF, los 11 ETFs, de Bitcoin Spot salgan a la luz. Así que vamos a ver qué plataformas pueden mostrarnos esto a tiempo real. José Joaquín dice, Peter Lynch relata en uno de sus libros que en 30 años en promedio la bolsa siempre fue más rentable que cualquier otro instrumento. En realidad, sí, pero estudios más actualizados nos muestran que en 15 años las bolsas promedian más que cualquier otro instrumento. Así que esto simplemente, independientemente sea 10, 15 o 30 años, nos dice que en el largo plazo, un inversionista metódico que aguanta fluctuaciones entre todo y no se asuste y aguanta, termina siempre ganando. Yo siempre lo he explicado en un momento cuando compré Apple, que es la que más rentabilidad me ha dado. Yo en el sexto mes estaba 34% abajo y ahora más de 2.000 arriba. Y esto básicamente se da porque en un momento tuve guata para aguantar y de una u otra manera la proyección, la meta, el horizonte de inversión era para 25 años y bueno, de una u otra manera se confirma lo que tanto dice la teoría. Entonces los 11 fondos saldrían a comprar Bitcoin. Sí, si es que no compraron ya. Ojo con eso, ya están autorizados y se puede comprar en premercado, que no todos podemos comprar en premarket. Así que ojo con eso. Ya podrían haber comprado gran cantidad y más que probable que ya algunos se han estoqueado de bitcoins también, pero algunos van a comprar más. Se especula que BlackRock compre $2.000 millones más en bitcoin para satisfacer la demanda que va a haber mañana. O sea, imagínense la cantidad de dinero que se espera que se mueva a los ETFs. ¿Esto qué significa? No se vuelvan locos, no compren mañana ETFs. Esto no es una sugerencia de inversión ni nada por el estilo, pero no sigan lo que todo el mundo va a hacer. Mañana probablemente muchos de ustedes que quieran comprar van a comprar caro y eso obviamente termina siendo feliz a el estructurador, le va a terminar haciendo feliz a BlackRock, feliz a Fidelity, porque ellos también van a salir a vender. Entonces espérense, tengan paciencia, esperen que haya una corrección importante, que va a haber una corrección para Bitcoin para luego seguir subiendo. Bitcoin tiene para seguir subiendo por el tema del halving, la baja de tasas que va a generar apetito por riesgo, etcétera. Pero recuerden que esta noticia del ETF de Bitcoin, ya el mercado sabía que iba a suceder tarde o temprano. O sea, mañana los grandes fondos van a salir a vender y otros van a salir a comprar y probablemente suba una semana o ahí mismo caiga, no sé, pero va a haber muy pequeño margen de subida donde probablemente vaya a haber una corrección. Entonces, no se arriesguen innecesariamente, investiguen bien antes de hacerlo, no compren por la calentura, no compren porque vean un video en YouTube, en Instagram, en cualquier persona que les diga sí voy a comprar. No compren simplemente porque una persona, un influencer o lo que sea les dice que compren Bitcoin ahora. Ya está muy tarde, esa persona probablemente ya compró hace tiempo, el fondo de inversión ya compró hace tiempo y probablemente entres a mayor riesgo y tengas una alta probabilidad de pérdida. Así que a operar, como dice Warren Buffett, con cabeza fría antes de tomar una decisión, sobre todo con tu dinero. Eso es clave, ¿sí? Dicho esto, hay que tener en cuenta también la gráfica del halving y esto es clave. El halving ha tenido rendimientos pre y post, ¿sí? En los pre, por ejemplo, y se ha cumplido siempre, ojo, los 365 días previos al halving, en el año 2013, en el 28 de noviembre del 2012, que fue el primer halving, Bitcoin se movió un año previo 385%. Llega el halving el 28 de noviembre del 2022 y un año después el Bitcoin subió 8.069%.
8.069%. El segundo halving de Bitcoin. El segundo halving de Bitcoin se dio el 9 de julio del 2016. Un año antes, o sea, desde el 9 de julio del 2015 hasta el 2016, Bitcoin subió 142%. Y un año después del halving, o sea, un año después del 9 de julio del 2016 hasta el 9 de julio del 2017, Bitcoin subió 284%. Y en el último halving, que fue el 2020, que fue el 11 de mayo del 2020, el año previo, los 365 días previos, el 2019 hasta el 2020, Bitcoin subió 37%. Y los 365 días después, o sea, el año después, Bitcoin subió 538%. ¿Cuál es la moraleja del asunto? Que Bitcoin normalmente en el halving siempre sube. Al menos eso es lo que nos muestra la estadística, al menos eso es lo que nos muestra la historia, y es por lo mismo que se habla de que Bitcoin puede llegar a 50.000, a 200.000, a 1.000.000, etcétera, pero acuérdense que no necesariamente rendimientos pasados suponen rendimientos futuros. Y lo más interesante es que, por ejemplo, Katie Wood, ahí, ahora que todo sube, sale a la luz diciendo, sí, Bitcoin va a valer 1.000.000, cualquier tontera dice, ¿sí? Así que Robert Kiyosaki sale a decir que Bitcoin va a valer $150.000. Robert Kiyosaki no invierte en Bitcoin. No tiene otra inversión más que la inversión inmobiliaria. No invierte ni en acciones. Entonces, analicen bien a quién siguen en cuanto a opinión. Que inviertan lo que realmente tiene. O sea, cualquier persona se cuela ahora que a todos hablan. Cuando todos hablan, se cuelan. Y las personas que no vemos la noticia, los que no ponemos un poco de atención a la noticia que sea real, caemos de manera fácil. No caigan ustedes de manera fácil. Investiguen, por favor. Investiguen. No simplemente compren por el FOMO, por el Fear of Missing Opportunity, por el miedo de perderse la oportunidad. No. Analicen. Tómense un día más, 2 días más, no importa, pero analizando bien todos los movimientos. Bitcoin probablemente va a subir. Yo particularmente creo que va a subir. Tengo Solana, ya compraba hace un tiempo atrás, a todos se los he dicho, y he puesto post también sobre todo de Solana y todo lo demás. Está subiendo, perfecto. Creo que va a subir, sí, pero igual tengan en consideración que las criptomonedas tienen altísima volatilidad. Si tú eres una persona de perfil conservador, eres una persona de perfil moderado, este tipo de instrumentos no es para ti, te va a generar estrés. Y las inversiones jamás, pero jamás te deben generar estrés. Así que eso. Sí, el halving justo viene coincidiendo con M2, cuando eso no ocurra y no hay dinero para meterle, puede no respetarse el ciclo, puede pasar. Lo cierto es que la M2 también ha venido desacelerándose. La M2 es la oferta de dinero, puede que esté sucediendo eso, pero ya está pasando en Estados Unidos. Y fíjense que cuando empezó el Quantitative Tightening, el QT, tenía una vez una persona que me decía, no, viene el QT, la bolsa se va a caer, mira que ya quitan la liquidez. 54%. O sea, nada que ver. No crean tanto esa cosa. O sea, obviamente es innegable que hay menos liquidez en el mercado, algunas condiciones, pero hay que ser sabios. Por eso mismo hay que ser sabios para invertir. No hay que invertir en cualquier tontera. Tienen que invertir sabiamente, conociendo los riesgos asociados y todo lo demás, para que de esa manera puedan tener una mejor experiencia de inversión. Entonces, si no hay oferta monetaria, hay que ver en qué sectores siempre se necesita liquidez. Entonces, por ejemplo, si hay una crisis mañana pasado y tú te enfermas, y les hago la pregunta a todos ustedes, si mañana hay una crisis puntual y mañana se enferman, ¿ustedes no harían todo lo posible para comprarse la medicina y sanarse? Lo hacemos. Si mañana estamos encerrados nuevamente, ¿no compramos jabones, champús para lavarnos, para bañarnos y todo lo demás? O sea, hay cosas, hay bienes que siempre son usados, que tienen liquidez 1, o sea, que siempre están siendo demandadas. Y eso es la parte del portafolio defensivo. Son acciones que de una u otra manera, en épocas buenas o malas, siempre esas empresas tienen flujo de dinero, y eso es clave. El dinero, la liquidez es clave en una empresa
y sobre todo cuando decidamos comprar acciones, compremos acciones que tienen altos niveles de liquidez. Para que no nos pase como la TAM, que la TAM cuando salió la crisis, nos dimos cuenta que la TAM estaba mega endeudada, había comprado X cantidad de aviones y no tenía cómo pagar porque todos los aviones, todos los vuelos habían sido cancelados. ¿Qué pasó? Bancarrota. ¿Qué pasó con Avianca? Bancarrota. ¿Qué pasó con Aeroméxico? Bancarrota. Entonces, en general, siempre invertir en empresas con alta liquidez. Pero igual, independientemente de que haya QT, no haya QT, el M2 baje, la oferta de dinero baje, etcétera, siempre hay que estar viendo todo el panorama, ¿no? Ahí obviamente cuando hay una crisis no voy a invertir en Apple, no voy a invertir en Amazon, no voy a invertir en tecnológica, me voy a poner un poco más a defensivo. Y ahí uno va reportfoliando, uno va cambiando sus inversiones sin asco. A las acciones no tenemos que ponerle sentimiento, jamás. Si cayó 5% y era mi meta máximo de riesgo, chao, 5%. Ahí fue. ¿Sí? Hay una acción, por ejemplo, que cayó casi un 90%, pero a mí yo acepté 10% y me salí sin asco, no pasa nada. No pasa nada con que no tengamos razón en una opción de inversión. Nosotros no somos infalibles. Ni yo, que tengo cierta experiencia en los mercados, tengo 100% de asertividad para una inversión. Entonces, no pasa nada con no tener razón. No pasa nada con perder, con que hayamos hecho una operación que nos haya ido a pérdida. Lo importante es que cuando perdamos, no perdamos todo el dinero, que eso es lo importante. ¿Para qué? Para que te quede capital, para volver a invertir y recuperarte, ¿sí? Una vez metí a Netflix, perdí 5%, le metí a Nike y gané un 15%, rentabilicé. Entonces, siempre tratar de que te quede siempre saldos, que te quede capital para poder justamente aprovechar y salirte de los vaivenes. Oportunidades malas van a haber, es normal. Hay que aprender a perder plata porque si no aprendemos a perder plata en bolsa, no vamos a aprender a ganar. Bitcoin entonces en este momento está en 46.600, Ether está en 2.500, el oro está en 2028, el petróleo en este momento está subiendo ligeramente, 71,62, 0,35%, hay un rango ahí muy lateral. Mayor movimiento entre 70 y 74 está moviéndose el petróleo, interesante como para hacer pasadas cortas. Y eso, nada, simplemente era una actualización, salió de 15 minutos, salió un live nuevamente de 1 hora. Voy a dejar grabado este live en YouTube nuevamente para que lo puedan ver, para que lo puedan recapitular. Si tienen alguna duda, si algún concepto no les quedó claro, puedan escucharlo nuevamente, retroceder, avanzar, retroceder, avanzar, retroceder, avanzar, porque a veces con la tasa de política monetaria, con el dólar en Chile, con la tasa, la TPM y eso de comprar dólares, vender dólares por el Banco Central, etcétera, puede haber sido muy rápido. Entonces pueden ahí avanzar, retroceder, para que queden claros los conceptos de por qué es importante la tasa de política monetaria, por qué es importante el riesgo país, por qué es importante el dato de IPC de mañana en Estados Unidos, por qué no es tan relevante que mañana salga un ETF de Bitcoin, que es bonito sí, pero no es importante. Lo más importante es el IPC, es lo que te mueve macro, porque si mañana el IPC, imagínense, salga 5%, todos los instrumentos de renta variable van a caer independientemente de que salga el ETF bendito de Bitcoin. Así. Porque obviamente el Banco Central podría subir la tasa, restringir el crédito y los mercados caerían y todo se caería. No pasa nada. Por eso hay noticias y noticias. Hay noticias más relevantes. Por eso fue la idea hacer este live para poder mostrársela. Así que si les gustó este live, no se olviden de ir a YouTube, darle cariño, un like, comentar si les parece y estaría bueno para poder seguir creciendo también en YouTube. Y si les gustan los contenidos que voy subiendo acá en Instagram, también no se olviden de repostearlo, les agradecería bastante para poder crecer cada vez más y obviamente la educación financiera y sobre todo bursátil se pueda expandir por todo el país para que tomen buenas decisiones de inversión. Muchas gracias por conectarse, son las 00 horas en este momento. Gracias a todos porque hemos tenido una grandísima conexión, a mi parecer, para esta hora. Todos deben estar ya con sueño. Yo mañana tengo que nuevamente despertarme. Mañana voy a volver a comenzar a correr a las 6:30 de la mañana. Hoy día hice un live a las 7:30 de la mañana, pero bueno, no paramos. Bien por Christopher que está en México, que son las 8 de la noche o 9 de la noche y está tranquilito. Acá son las 12. Gracias por conectarte, Christopher. Felicitaciones por los logros que vas teniendo. Estoy muy feliz por ti. Mañana no hago briefing para allá, pero para la próxima semana sí. Así que gracias a todos por conectarse. No se olviden pasar a YouTube. Va a quedar grabado. Voy a poner en la historia el link para que puedan recapitular todos los conceptos. Gracias a todos por conectarse. Les mando un gran abrazo y que tengan un feliz descanso. Que estén bien. Chao, chao.